Señor les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa mañana. El día de hoy vamos a concluir con el estudio de las parábolas. Vamos a estudiar la parábola del banquete de bodas. Vamos a ir al libro de Mateo en su capítulo 22 y versos del 1 al 13. Y la palabra del Señor nos dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llevadas llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey les dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amate Dios y Padre que estás en el cielo, te agradezco, Señor, por la hermosa oportunidad que me das de compartir tu palabra. Señor, que seas tú el que mueva mis labios y no sea mi propia interpretación. Señor, habla a nuestros corazones, primeramente el mío. Te agradezco en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Existen dos versiones de esta parábola en los evangelios, en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. Ambas son muy similares. Las únicas diferencias que encontramos es que la parábola en Lucas no menciona cuál fue el castigo de aquellos a quienes mataron a los siervos, y es más específica la parábola de Lucas en quienes son el segundo grupo de invitados, que menciona que son personas necesitadas, pobres, enfermas. Para entender un poco lo que el Señor nos quiere decir a través de esta parábola, tenemos que ver un poco de las tradiciones del tiempo judío respecto a las bodas en tiempos bíblicos. Todo empieza con la pedida de mano. El joven elige a la mujer con la que desea casarse y habla con sus padres. Cuando va a pedir la mano, debe llevar una bota de vino y y llegar a la casa de la novia y ponerse de acuerdo con los detalles de la dote, que esta puede ser con un mínimo de 200 si es una joven soltera, de 200 denarios, o de 100 si es una viuda, que esto era la cuota mínima legal. No quiere decir que era lo único que se iba a pagar, sino que podía ser más, incluso en este caso tratándose de un rey, ¿verdad? Después de sellar el contrato con los padres de la novia, el joven bebía vino con el padre y los hermanos, y después se reunía con la novia y se le preguntaba si ésta aceptaba o no el compromiso. De aceptar el compromiso, ambos bebían de la misma copa de vino para sellar el pacto que marcaba ese compromiso nupcial. Desde ese momento ya se les consideraba como casados y solo podían divorciarse a través de un fariseo, que eran los encargados de estos temas. En las bodas judías se llevaba tiempo preparar el banquete, entonces el padre de la novia enviaba a siervos avisando que en una fecha futura se iba a celebrar la boda de su hijo, y cuando todos los preparativos, el banquete ya estaba listo, entonces se volvía a enviar a otro grupo de siervos para avisarle a los invitados que el banquete estaba listo y que ya podían asistir al banquete de bodas.
era tradición de estas festividades que las personas invitadas usaran vestidos de boda, que estos eran proveídos por el padre del novio. Generalmente este tipo de vestidos eran vestiduras blancas largas de lino. Estas eran muy comunes de usarlas en actividades públicas. Quien no asistía con un vestido blanco a los eventos especiales era considerado digno de castigo. Y en una boda, una persona que llegaba con un vestido diferente al vestido blanco, se consideraba que era porque consideraba el traje no digno o no necesario para él y prefería usar su traje de diario. Era nombrado un maestresala, que era el encargado de atender a los invitados, de ver que todos estuvieran bien, de repartir el vino, de repartir la comida. Al final no había una ceremonia religiosa, sino que todos los invitados, padres, novios, padres, hermanos, amigos, bendecían a la pareja para este nuevo matrimonio. La parábola del banquete de bodas, junto con la parábola de los dos hijos y los labradores malvados, nos hablan de la rebeldía del pueblo de Dios de atender a su llamado. Jesús nos muestra el rechazo del pueblo de Israel, quien fue llamado pero no quiso acudir. Y este rechazo fue tan categórico que matan a los mensajeros del Señor. A pesar de la rebeldía del pueblo escogido, los planes de Dios no se detienen, siguen vigentes, y llama a otros pueblos, a pueblos gentiles, para que tengan la oportunidad de recibirle, aun cuando nosotros no éramos dignos ni merecedores de la gloria de Dios. Él nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. En esta parábola encontramos aspectos importantes que debemos recordar. Primero, Dios abre las puertas de su reino para todos. Segundo, Dios no esconde su invitación. Si ignoramos la invitación, no podremos participar del banquete. Es importante que estemos siempre listos para cuando recibamos el llamado del Señor a su presencia. En esta parábola podemos distinguir distintos elementos. El primero de ellos, vemos al rey, quien es semejanza de Dios. En tiempos antiguos, cuando el rey hacía una invitación y su invitación era rechazada, el rey tenía derecho a castigar a aquel que no aceptaba la invitación. En este caso, Dios se nos muestra como un Dios paciente y amoroso, que a pesar de la rebeldía de su pueblo, tiene paciencia y envía constantemente a sus mensajeros para que todos acepten su llamado. En segunda de Crónicas 39 nos dice la palabra: el Señor Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. En Ezequiel 18:32 nos dice la palabra: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Otro de los elementos del que nos habla la parábola es el Hijo. Este caso es representación de Cristo, quien vino a dar su vida por cada uno de nosotros, para que así todos nosotros pudiéramos ser salvos. Vimos anteriormente que cuando se sellaba el compromiso matrimonial, los novios bebían de una copa de vino. Cristo en su última cena tomó una copa y dijo: este es mi cuerpo por lo cual soy entregado. Haced esto en memoria de mí. Cristo no solo estableció esto para que nos acordáramos de su sacrificio, sino que estaba estableciendo su compromiso nupcial con su amada esposa, la iglesia. Se estaba comprometiendo a regresar un día y venir y tomarnos y desposarnos como su amada esposa. También vemos el tercer grupo el tercer aspecto que se manifiesta en la parábola, que son los primeros invitados, que podríamos verlo de dos formas. Primero, pueden representar a la nación de Israel, que recibió que escuchó a los profetas hablar desde el Antiguo Testamento de la venida del Mesías, que crucificaron a Jesús, que no creyeron en él, que mataron a sus apóstoles,
que los apedrearon, que los azotaron por no escuchar el mensaje de salvación de Cristo. Históricamente, la ciudad de Jerusalén es sitiada en el año 66 por el general romano Tito, y en el año 70 la ciudad es completamente destruida, incluyendo el templo, de lo que queda hoy únicamente un muro en el cual los judíos se lamentan. Pero también podemos ver a los primeros invitados, nosotros podemos actuar como los primeros invitados cuando el Señor nos llama a su servicio constantemente y nosotros no aceptamos su llamado. Él nos llama a servir, pero nosotros muchas veces nos preocupamos más por lo que va a suceder en nuestro trabajo, porque tengo que trabajar o porque tengo otros problemas que resolver, y se nos olvida que el Señor nos dice: buscad primeramente su reino y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Podemos ver también a un primer grupo de siervos que podríamos identificarlos como los profetas que durante todo el Antiguo Testamento estuvieron profetizando la llegada del Mesías. En Miqueas 5:2 nos dice la palabra: pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Podemos ver a un segundo grupo de siervos que podrían representar a los discípulos, a los apóstoles de Cristo que expandieron el Evangelio y que muchas veces fueron azotados o que fueron muertos, como el caso de Esteban, que fue apedreado, Jacobo, que fue muerto a espada, Pedro y Juan, que fueron azotados por predicar el Evangelio. Vemos un segundo grupo de invitados en esta parábola. El rey, al ver que no aceptaban su invitación, entonces mandó a llamar a las ciudades, a las calles, a un grupo de personas para que asistieran, y la palabra nos dice que llevó de los buenos y de los malos. En 1 Corintios 1:28 nos dice la palabra que de lo vil y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. En Lucas nos dice la parábola que estos invitados eran pobres, inválidos, ciegos y cojos. Eran personas que estaban necesitados y sin dudarlo aceptaron la invitación del rey. Y no solo fueron llevados a un palacio a comer buena comida, sino que el rey les vistió de vestiduras blancas. En este caso nos vistió de vestiduras de santidad, nos vistió de vestiduras de pureza. El Señor nos limpió con su sangre preciosa y nos dio la oportunidad de tener acceso a la presencia del Señor cuando nosotros no éramos dignos, cuando nosotros no éramos merecedores de tal dicha. Por último, vemos en esta parábola a un invitado que no usa su vestido de bodas. La palabra nos dice que fueron llevados buenos y malos, pero estos recibieron una vestidura blanca de santidad. Posiblemente esta persona podemos representarnos a aquellos que, a pesar de haber recibido el llamado del Señor y de aceptarlo, realmente no abandonan la vanidad y prefieren vivir en su misma vida, una vida de pecado, de mentira, de maldad, de odio, rencor, y no aceptan realmente la santidad que el Señor nos ha dado, no aceptan realmente el precioso regalo que el Señor nos ha dado. Y nos puede suceder a nosotros que si no aceptamos el llamado al servicio del Señor, entonces vamos a ser apartados de su presencia. No es que nos vaya a mandar directamente al infierno a condenarnos, pero sí vamos a estar lejos de Él. No vamos a gozar de las bendiciones que trae servirle al Señor. Como conclusión, aunque los primeros invitados por el Señor no aceptaron su llamado, el Señor no canceló sus planes de salvación, sino que le abrió las puertas a lo más vil, a lo más menospreciado del mundo. Antes de venir a Cristo nos encontramos en una posición de muerte, y cuando Él vino y aceptamos su llamado, nos dio la potestad de tener la vida eterna y de ser hechos hijos de Dios. Y ahora tenemos el deber de servirle al Señor. Nos dice la palabra en 1 de Pedro 2:9 que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Así como nosotros un día recibimos la invitación y fuimos sacados del pantano del pecado, de la oscuridad, de la maldad, del pecado, entonces nosotros ahora debemos anunciar la luz de la salvación de Cristo a aquellos que se encuentran en la oscuridad. Hoy hago un llamado para que realmente dejemos entrar a Cristo en nuestro corazón, para que realmente le sirvamos al Señor Jesús y recibamos de sus bendiciones. Porque yo quiero tener la dicha de estar presente en ese banquete. Y qué triste sería realmente estar en la congregación y por mi actuar y por el actuar de cada uno de nosotros no podemos estar delante de Él en ese precioso banquete cuando llegue el momento. Les hago el llamado, amados hermanos, para que aceptemos al Señor, aceptemos su llamado, aceptemos servirle y vivamos una vida de santidad como Él quiere que vivamos. Si alguien tiene alguna duda o comentario acerca del tema, si no, también pueden hacernos saber sus dudas a través de nuestra página de Facebook o a través del canal de YouTube. Señor, te damos